Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a IPSE Digital, potencialízate. Es un gusto que estén con nosotros. Soy la ingeniera Rocío Campos y me acompaña del otro lado de la pantalla el ingeniero Humberto Durán. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? ¿Cómo estamos? buenos días. Pues aquí en esta modalidad de quédate IPSE en tu Digital casa. desde tu casa. Así, aquí ahora nos vemos diferentes, pero aquí seguimos en IPSE Digital. Así es, continuando con esta labor, con el programa, para todos nuestros capacitandos, para que independientemente de que ahora sea desde casa, nosotros no paramos, seguimos con los programas y con toda la información y contenido que obviamente se genera para todos nuestros capacitandos, ¿no? Así es una de las cuestiones ahorita bajo esta situación que estamos viviendo, que yo siempre digo y muchos lo he escuchado también en muchos, es reinvéntense. O sea, ahorita estamos en una situación, los que quieren estar en su casa, pues aprovechen para hacer ciertas actividades o acciones que se habían dejado pendientes, o aprender algo nuevo, convivir con sus hijos o con su familia. Y los que están en el trabajo todavía, pues aprovechar ahorita, bueno, claro, con Susana distancia, ¿no? Que la calle está un poco tranquila, está diferente. O sea, a veces ante las situaciones más adversas hay que ver siempre el lado positivo, ¿no, ingeniero? Así es, y como puedes ver, yo aquí desde San Francisco reportándome, aún así haciendo infinidad de actividades, Inge, no paramos, no paramos, aquí andamos. Claro que sí, la capacitación, el aprendizaje nunca para, y así que pues aquí estamos en IPSE Digital, así que hola a todos nuestros capacitandos, vamos a seguir ahorita, vamos a seguir con nuestros programas, así que como dice el ingeniero, no paramos, aquí seguimos ahí en San Francisco. ¿Qué tal allá la situación, ingeniero? Crítica, Inge, crítica, mejor no quiero entrar en esos detalles. ¿Qué haces por allá? Ya ves, En allá. el trabajo. Entonces, bueno, Inge, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a tener a un invitado, fíjate, un invitado en esta modalidad. Vamos a hablar de hazard, análisis de peligros y puntos críticos de control. Correcto. De hecho, es lo que se puede apreciar en parte también de nuestra pantalla o de lo que estamos reflejando, proyectando. Entonces, ¿te parece? Mandamos a un corte comercial y regresando del corte, pues ya con nuestro invitado, vamos entrándole al tema, ¿no, Inge? Creo que sí, vámonos a un corte y regresamos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos. A IPSE Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSE Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. Un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSE Digital, potencialízate. Ya estamos aquí de regreso en IPSE Digital. Potencialízate. Continuamos. Muy bien, ya estamos aquí de regreso, ya con nuestro invitado, QVP Luis Nava. Bienvenido, Luis. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí ahora para el tema de hoy contigo en pues, ¿qué podemos llamar? Metodología para lo que es análisis de peligros. Así es. Correcto. ¿Qué tal, Luis, cómo has ya Luis ya estado? lo habíamos tenido en un programa anterior, por cierto, ¿verdad, Luis? Así es. Así es.
De hecho, hablando un poco de etiquetado en su momento, antes de los cambios de la versión que ya se dieron Ah, sí, recientemente. ok, aquí ya vamos a dar, también vamos a tener otro programa con Luis donde nos vamos a actualizar sobre este tema, para que de sepan la todo. NOM 051, ¿no? Así es, Ah, que creo que ahí se pasaron un poco ahorita que estamos precisamente en estos tiempos de contingencia. Creo que es importante apoyar a la industria, sobre Ujú. todo a los pequeños productores, y creo que no era el momento precisamente en estos días de haber publicado la actualización, ¿no? Creo que sí vamos a tener que apoyar un poco a la industria porque sí le va a pegar todo este tema de la cuarentena, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema, ¿no? Ok, pues muy bien, entonces el día de hoy va a ser una plática también de uno de los temas que incluso también se maneja como curso dentro de lo que es aquí nuestro catálogo de cursos IPSE. Obviamente en este caso es dar un panorama general de lo que es la herramienta, pero bueno, también posteriormente invitar a todos nuestros capacitandos a que estén pendientes de fechas para poder tomar esta capacitación, incluso ahora, Inge, ya con la modalidad de los cursos en línea que ya se están empezando a abrir aquí en IPSE. así es, ahorita ya tenemos, porque nosotros también vamos a motivar a que se queden en casa, porque sabemos lo importante que es eso. Así que todos nuestros cursos ahorita se van, bueno, no todos, pero unos cursos se van a ir en modalidad en línea. Y también pueden adquirir nuestros manuales digitales, ya posteriormente ya podemos, ya podemos dar nuestros cursos presenciales. Muy bien, Inge, pues Ya entonces vamos. vamos empezando con el tema, si les parece bien. Luis, rápidamente, pues, no sé, ¿qué es esto del Hazard, del HACCP? Y si nos puedes ir comentando incluso parte de la presentación que traemos aquí para el público. Sí, claro, HACCP es un acrónimo que está en inglés, pero quiere decir análisis de peligros y puntos críticos de control. Esta metodología, al final de cuentas, va a ser un modo preventivo ¿Mm? para asegurar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Ok. Permítame, porque no está avanzando. Eh, bueno, nada rápido para hablar un poco de la experiencia. Ya he trabajado en industria de alimentos, bebidas y también cosmética, ¿no? Sobre Ujú. todo este enfoque del HACCP pues es para alimentos, ¿no? Y la idea de un curso como esto es identificar a través de este sistema los peligros que estén relacionados con los alimentos, ¿no? Con la inocuidad. Y esto va a ser a través de toda la cadena alimentaria, en donde vamos a poder establecer medidas preventivas medidas de control necesarias para evitar la contaminación de nuestros alimentos. Ok. Por ejemplo, ahorita en la situación que estamos viviendo del COVID-19, ¿no? Esta parte del hazard también aplica, ¿no? O sea, para, No. ¿no? Sí hay que cuidar las buenas prácticas, pero sobre todo salvaguardando la salud de nuestros empleados, pero el COVID no es un organismo de interés que se pueda transmitir a través de los alimentos directamente. De hecho, Ah, ok. ya tanto FCC como ciertos organismos en Europa, incluso la OMS, sí han dejado claro que no existe un riesgo de sí, de transmisión del virus a través de los alimentos directamente. Eso Ah, es muy bien. importante aclararlo. Entonces no entraría directamente en un análisis como estos porque nosotros nos enfocamos solamente a peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Esto Ah, es un muy bien. peligro, pero queda fuera del alcance, ¿no? Ok. Eh, Como ven en la diapositiva, pues lo que se pretende con este sistema es que sea preventivo, ¿no? Que no nos enfoquemos solamente en el control de calidad típico, donde vamos por una muestra, la analizamos y decidimos la liberación del producto. ¿Qué pasa ahí? Generalmente las contaminaciones microbiológicas pueden no ser representativas de la muestra en donde se está tomando, ¿no? Entonces, en algún momento tú podrías liberar un producto contaminado
porque tú solamente te dedicas a hacer un pequeño muestreo, ¿no? De todo un lote muy, muy, muy grande. Entonces, en lugar de enfocarnos en liberar el producto, vamos a enfocarnos en el control de procesos. Entonces, este es el enfoque preventivo que tiene el sistema y nos va a ayudar a identificar, evaluar y controlar los peligros significativos de seguridad alimentaria o inocuidad, que es la parte que te mencionaba. Y este enfoque lo vamos a dar desde las materias primas, los procesos, los servicios que pudiéramos tener y durante la cadena de distribución, ¿no? Es decir, vamos a abarcar toda la cadena de alimentaria. Desde que se adquieren la materia prima, bueno, todo el Sí, sistema. así es. Pues un poco de los antecedentes es que esto se dio desde que teníamos que mandar al hombre a la luna. Teníamos que asegurarnos que no fueran a enfermar estando allá arriba. Imagínate dónde consigues un doctor, pues ya estando fuera de la Tierra, ¿no? Ya estando en órbita. Entonces Sí, tenían que asegurarse que los alimentos iban a ser seguros. Bueno, se dieron cuenta que esta metodología sirvió y pues empezó poco a poco a implementar en alimentos, por ejemplo, enlatados. Luego el Códex Alimentario toma estos principios. También en México en el 94 empieza una norma que sería la 128, donde ya nos habla del HACCP, por ejemplo, en productos del mar, ¿no? También FDA a través empieza a través del tiempo empieza a poner esta metodología en diferentes tipos de productos, por ejemplo, mariscos y pescados, carnes y aves, en jugos. Y bueno, después de los atentados viene la ley FESMA, donde ya nos habla de los controles preventivos. Es un enfoque un poco diferente, pero es de utilidad también aprender de esta metodología porque podemos tomar puntos importantes de ella y aplicarlos incluso en nuestro HACCP, ¿no? Ok. Entonces, digamos que parte del origen de esto es desde cuando se fue el hombre a la luna. Sí, sí, obviamente si te fijas, pues para que llegaran aquí a México pasaron cerca de 35 años, ¿no? Mm, Mucho tuvo que ver esto con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Necesitábamos regulaciones más fuertes y es donde se empieza a dar toda esta parte de una normatividad un poco más fuerte. ok. Es súper importante aclarar que antes de que nosotros podamos establecer un sistema como el HACCP, tenemos que tener controlados lo que le llamamos prerequisitos o buenas prácticas. Si nosotros no los tenemos controlados, es difícil que nosotros podamos implementar correctamente el HACCP. ¿Por qué? Porque son complementarios. Es decir, nosotros nos vamos a enfocar en los peligros que el mismo proceso pueda introducir o que sean necesarios para minimizar los peligros que vengan de las materias primas. Pero si nosotros no controlamos un ambiente higiénico en la planta, pues simplemente el HACCP no va a poder fluir correctamente, ¿no? Eso es importante y bueno, ya tanto prerequisitos como HACCP van a ser parte de todo lo que le llamamos un sistema de gestión integral, ¿no? En este caso, enfocado en inocuidad sería FCC 22000 o alguna otra norma como BRC. Ok. Eso es lo que has hablado, ¿verdad, ingeniero? Hablas que pues todo es un sistema y es integral, precisamente viene desde la base, ¿no? Sí, ya incluso la nueva versión de FCC pues ya está alineada con- a la a las demás normas, como por ejemplo pudieran ser la 9001, la 14000, ¿no? Ya tienen la misma estructura Ahí, para que, ajá. perdón. Sí, ahí aprovechando, digo, ¿qué tan fácil o complejo pudiera ser cuando se alinea, por ejemplo, con una ISO 9000? Porque muchas veces llega a ser confuso qué corresponde como calidad y qué correspondería como a la parte de inocuidad, ya digamos en la práctica. A veces se piensa que a lo mejor es algo de inocuidad y de repente no, es solo de calidad, ¿no? Entonces ya la ve más la 9000 y no la ISO 22000, que en este caso sería la de inocuidad. O sea, ¿qué tan fácil o complejo podría ser no confundirse en esos aspectos?
Pues mira, siempre va a ser más complejo, pero no imposible. La idea es que tu sistema sea útil, ¿no? Que no se convierta en una carga. Entonces aquí pues más bien depende de cómo implementes. Y bueno, lo que es el esquema de FSC nos permite directamente utilizar el módulo Q si nosotros queremos certificar hablando de inocuidad y calidad, o pudiéramos tener un sistema integral donde pudiéramos tener ISO 9001, 14000 y todavía implementar la 22000. También lo que es muy común es que, ¿sabes qué? Si tengo un sistema de calidad, pero no lo quiero certificar y yo me enfoco solamente a certificar lo que es FSC o la ISO 22000, ¿no? Ok. Enfocándonos solamente a inocuidad. Al final todos los principios son los mismos y pudiera ser suficiente, por ejemplo, si es un requisito de algún cliente, de alguna cadena, ¿no? Ok, ahí también me surge una duda. ¿Qué diferencia hay entre ISO 22000 y FSCC 22000? Porque pareciera que es lo mismo, pero no sé si hay alguna diferencia. No es lo mismo. ISO 22000 solamente es la parte del sistema de gestión, Ujú. pero no está reconocido por la iniciativa como un esquema certificable, ¿no? Que pudiera estar alineado con el resto de los sistemas. Para que se logre ese reconocimiento, nosotros aparte del sistema de gestión tenemos que tener la norma técnica correspondiente, que sería la ISO TS. En este caso, enfocada nosotros como productores de alimentos, tendremos que dar cumplimiento a esa otra norma y aparte a los requisitos adicionales o requisitos de certificación del esquema FSC. Entonces, al final se podría decir que estaríamos certificando 3 normas, cuando si solamente nos enfocamos a ISO 22000, pues sería una norma, ¿no? Y no sería reconocida, que es la parte importante. Oh. Entonces, a diferencia de otras ISOs, ISO 22000 no tiene ese plus en cuanto al reconocimiento de la certificación. En cuanto a la iniciativa global, ¿no? Hay una iniciativa donde hay varios esquemas que son reconocidos, entonces para que la ISO pueda ser reconocida tiene que tener aparte la ISO TS y los requisitos adicionales, porque si no se quedaría muy corta. Solamente estarías certificando el sistema de gestión cuando en realidad es importante prerequisitos, como lo mencionaba, Ujú. todas estas buenas prácticas, y necesitas aparte los requisitos adicionales del esquema, donde por ejemplo ya nos habla del food fraud, food defense, Y todo eso lo etiquetado, incluye FSCC. así es. Ok, correcto. Es importante que lo sepan diferenciar nuestros capacitandos. Es como a veces cuando sacas una norma y ya después sacas los anexos, ¿no? Y al final tienes que dar cumplimiento a todo, ¿no? Ok, perfecto. Ah, Entonces, muy bien, porque esa diferencia yo también no la conocía. En sí cuando me empezó a hablar de la ISO 22000, pues decíamos, ya con esa ya estamos bien, ¿no? Y qué bueno que nos mencionas que, bueno, por lo que dices es que es más integral la otra, ¿no? sí, claro. Durante un curso, por ejemplo, es importante que ustedes conozcan dónde está toda esta información de FCC. Tiene su propia página. Entonces, incluso ahí hay un pequeño videíto donde se ve precisamente para las empresas que en algún momento ya tenían ISO 22000, cómo hacer la transición y por qué es importante hacerla hacia FCC, ¿no? O a otro esquema similar. Ok. Y bueno, hablando de los Pues beneficios del continúa. HACCP, pues la idea es garantizar, ¿no? Sobre todo la inocuidad de los alimentos, que el consumidor tenga esa confianza de que el producto en ningún momento le va a producir alguna enfermedad, ¿no? Y pues siempre vamos a tener esto es importante, ¿no? El enfoque científico, ¿no? Un enfoque preventivo. Nos vamos a enfocar en áreas o procesos críticos. Esto pues al final tiene que dar un mayor nivel de confianza de nuestra marca y como les mencionaba tiene que abarcar toda la cadena alimentaria.
A ver, permítanme. Y bueno, igual como lo mencionamos, se integra fácilmente a otros sistemas de gestión, ¿no? Esta metodología pues al final es aceptada internacionalmente, ¿no? Ok. Bueno. También como lo vimos en la historia, pues Codex a través de la FAO y la OMS tienen su metodología. Esta ha quedado un poquito obsoleta, pero nos da las bases. Entonces, lo que hace la ISO 22000 es tomar esto, les da un nombre un poquito diferente, amplía un poco de información requerida, pero si se fijan, pues es una información similar, ¿no? Desde que se forma el equipo, tenemos que describir, por ejemplo, en Codex el producto. Una de las diferencias es que aquí también tenemos que describir las características de las materias primas. ¿Por qué? Porque va a haber características importantes para la inocuidad, entonces tenemos que tenerlas mapeadas, ¿no? Parte de un curso es que todo esto va a ser al final información documentada. Entonces, durante el curso, de manera práctica, vamos a llenar estos formatos que ya están preestablecidos. Ustedes van a poder identificar de dónde tomar toda esta información. Y bueno, se va a ir plasmando, ¿no? Por ejemplo, también una de las partes importantes es el uso previsto, es decir, por ejemplo, si va a ser consumido por niños, jóvenes, adultos, si tiene que ser preparado, por ejemplo, no sé, una harina para hot cakes, pues generalmente vamos a cocinar, ¿no? Entonces, ahí ya tiene una modificación. Entonces, toda esa parte es importante también tenerla mapeada y parte de la metodología es que nos va a pedir diagramas de flujo, ¿no? Entonces, también es importante saber cómo hacerlos correctamente, dónde están las entradas, salidas, cómo vamos a identificar los PCC, los PPROs, dónde hay salida de desechos, dónde pudieran entrar un servicio como agua, como vapor. Entonces, toda esta parte la tenemos que mapear y es bien importante también, como lo dice en el códex, ir a confirmar en el sitio, ¿no? Porque a veces lo queremos hacer todo como un trabajo de escritorio cuando en realidad nos olvidamos de esa parte de que el piso es importante conocerlo para precisamente poder verificar, ¿no?, que el diagrama es correcto. ¿Por qué? Porque esa es la base para que nosotros podamos hacer el análisis de peligros más adelante. Ok. Una vez que ya vimos esta parte que es como la parte introductoria antes de pasar al análisis de peligros, igual podemos ver que Codex tiene 7 principios. Estos principios igualmente van a estar plasmados en los diferentes numerales de la ISO 22000. Entonces podemos ver una correlación. Nos habla de los límites críticos, de la determinación de los PCCs, el sistema documental, los procedimientos de verificación, acciones correctivas, ¿no? Todo eso, pues ya con un poco más de tiempo se profundiza, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar básicamente nada más a ciertas definiciones clave, como en este caso el peligro de inocuidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de peligro de inocuidad, hablamos de agentes biológicos, químicos o físicos presentes en el alimento que puedan causar un efecto adverso para la salud. Como te decía, por ejemplo, el COVID no lo meteríamos en un análisis de este tipo, aunque pudiera entrar en un agente biológico, pues en realidad no es transmitido por alimentos, entonces no valdría la pena introducirlo. Y ahí, por ejemplo, Pero, como hace años bueno, se manejaba cuando esto del cólera, ahí aplicaba. Sí, por ejemplo, cólera, el vibrio, sí es un agente biológico que puede causar un efecto adverso en la salud a través de los alimentos. En este caso, lo más común es pescado, ¿no? Mm, ujú. Entonces, es bien importante porque nosotros vamos a ver las fuentes de consulta para que podamos discernir acerca de por qué es un peligro físico o no, por qué es un peligro químico o no. Y, por esa ejemplo, parte sí.
También las alergias, por ejemplo, es que algunas Sí, alergias, pues, exactamente no. eso, por ejemplo, entra en peligro químico. Ok. Y ahí como una, vamos a decir, una sugerencia o tip para, por ejemplo, muchos de nuestros capacitantes que luego se acostumbran a comer por cuestiones de tiempo y costo a veces también en la calle, pero a lo mejor como digo, en general pues sabemos que no es recomendable, pero a lo mejor dentro de eso, todavía buscando alguna forma de saber qué es relativamente menos dañino, qué se podría observar o identificar como un peligro para decir mejor, pues me cambio a otro lugar para comer, ¿no? No sé. Pues primero que esté Generalmente, todo limpio y generalmente ahí el problema son buenas prácticas, ¿no? De repente ves, colocan los alimentos en el piso, no tienen agua para lavarlos, no tienen agua para lavarse las manos. Existe mucha contaminación cruzada porque de repente el mismo cuchillo o utensilio que utilizas para alimentos crudos los terminas utilizando en alimentos cocidos. Entonces, de alguna manera estás haciendo una contaminación cruzada y estás pasando la contaminación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, porque hasta luego lo vemos en la publicidad, ¿no? De tómate tu Pepto Bismol o cosas así como para el estómago. Digo, no sé qué tan bueno, qué tan malo es hacer en ese tipo de prácticas, porque al final pues es el estómago, ¿no? Pero como que se sigue uno ahí habituando a ese tipo de situaciones. Bueno, ahí, por ejemplo, eso no te curaría de una enfermedad de transmisión alimentaria. En realidad eso es más para la acidez, ¿no? Que te pudiera provocar el alimento, acidez estomacal. Pero aquí ya, por ejemplo, en peligros hablamos de que te pueda dar una salmonelosis, que te puedas, que te pueda mandar incluso al hospital o ya en un caso grave incluso conducir a la muerte, ¿no? Ok, entonces pues mejor lleven su comida en un topercito, ¿no? o fíjense dónde, porque hasta, por ejemplo, desde que ves un puesto de tacos y ves que está, digamos, en un camino donde pasan muchos camiones, ¿no? Y de ahí yo pienso que ya es como observar la contaminación. A lo mejor sí tiene ciertas medidas higiénicas, pero también donde está ubicado. O yo siento que eso también, dices, ¿por qué voy a comer aquí si están pase y El pase, humo del pues camión, todo ¿no? el flujo de carros, ¿no? Y toda la contaminación, yo pienso que también, ¿no? ¿No, Luis? Pero más allá, porque acuérdate que primero tenemos que tener las buenas prácticas sobre requisitos. Entonces, por ejemplo, imagínate, tienes el puesto en la calle y al lado está el drenaje abierto. Dentro de esas buenas prácticas también está el control de plagas, ¿no? Entonces, pues en la calle no lo vas a controlar, ¿no? Entonces, pues es Mm. muy fácil que una cucaracha pueda salir de ahí y en la noche que tú no estás en el puesto, pues pueda ingresar, ¿no? Y esté sobre pues, tus materias primas, sobre tus superficies donde vas a preparar. Entonces, si al día siguiente no lavas correctamente, sanitizas correctamente, pues la contaminación se pudiera quedar ahí. Ok. Entonces, Ok. recuerden, hay que tener el ambiente higiénico para la preparación de los alimentos. Esa es una parte muy importante. Como les decía, tenemos tres tipos de peligros físicos, químicos, biológicos. Hablando de los físicos, me voy un poquito más rápido. Hay que tener en consideración dos cosas importantes. Superficies filosas que pudieran causar una cortadura cuando tú consumes el alimento. Por ejemplo, hablando de un refresco que pudiera tener por un defecto en la fabricación, pudiera tener un pequeño pedazo de vidrio filoso, eso pudiera ser un peligro para la inocuidad, ¿no? Y el otro tipo de peligro es el enfoque en cuanto a la asfixia, ¿no? Determinados tamaños pudieran, sobre todo en niños, por eso es importante ver para dónde va dirigido el alimento, te pudiera causar una asfixia, ¿no? Ok. Y bueno, ahí vienen nombradas como las fuentes de donde pudiera venir. Yo creo que la parte más importante de un HACCP siempre va a ser la microbiología, porque incluso lo vemos reflejado en el número de recalls que existen en fuentes como FDA. Ujú. Generalmente se enfocan en dos organismos patógenos. Ahorita los vamos a ver.
Y también es bien común que dentro del análisis de peligros confundan, por ejemplo, indicadores, organismos que les llamamos indicadores. Ujú. A veces nos los piden las mismas normas, pero por ejemplo, un mesófilo, un coliforme total o una pseudomona no es un peligro para la inocuidad del alimento. Sí pudieran causar una descomposición o una mala apariencia del alimento, pero no van a generar una enfermedad como tal. Entonces, de repente, eso no lo pueden incluir en el análisis de peligros, tampoco los de descomposición, que generalmente puedan ser hongos y levaduras. Nosotros nos tenemos que enfocar básicamente en patógenos, por ejemplo, virus, parásitos y algunas bacterias, ¿no? Entonces, es importante saber dónde podemos consultar, pues, cuáles son estos organismos patógenos, cuáles están relacionados con nuestro alimento, con nuestro producto, con nuestras materias primas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, también nuestro análisis sería demasiado extenso, ¿no? Entonces, en lugar de ser útil, pues sería un poco engorroso hacer el análisis de esa forma. Entre los más comunes, pues está Salmonella y Listeria, ¿no? Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, puede existir un Campylobacter, un Clostridium. Y aquí el enfoque principal que tenemos que tener con respecto a estos peligros es que hay dos formas en que puedan producir la enfermedad, ¿no? A través de una infección o a través de una toxina, ¿no? Entonces es importante empezar a mapear y diferenciar cuáles nos producen esa enfermedad a través de alguno de estos mecanismos. Y también hay que recordar que algunos, perdón, que algunos pueden llegar a formar esporas, ¿no? Entonces, la forma en que vamos a tener que controlarlos, pues va a ser un poquito diferente a que si hablamos de células vegetativas, ¿no? A ver, como ejemplo, ¿qué es? Bueno, yo, la mayoría de nuestros capacitandos se lo ha de saber, pero para hacer énfasis, ¿qué es la diferencia entre una infección y una intoxicación? Bueno, por ejemplo, en una infección, generalmente ya la bacteria se va a poder reproducir dentro del organismo y va a haber diferentes mecanismos en que va a causar, por ejemplo, una diarrea. Generalmente es lo que ocurre, ¿no? Intoxicación, estamos ya hablando nada más de toxinas que algunas bacterias producen, por ejemplo, un estafilo. Eh, Primero el organismo tendrá que crecer, generar la toxina, nosotros vamos a tener que ingerir ese alimento con la toxina y es cuando va a producirse la enfermedad, ¿no? Ok. Por ejemplo, otra toxina muy común es las aflatoxinas que pudieran venir, por ejemplo, en granos de maíz, que pudieran venir en algunas nueces. Aunque tú ya en tu proceso tuvieras algún tratamiento para matar a la bacteria, no vas a poder eliminar a la toxina. Entonces, es bien importante tener mapeado esto porque pues, el enfoque tiene que ser preventivo. Tenemos que evitar que la toxina se produzca en la materia prima, ¿no? Entonces ya vamos a tener en cuenta algunas características de humedad, de cómo almacenamos esa materia prima, del rango de temperatura, de la naturaleza de la misma materia prima. Entonces, todo eso lo vamos a tener que tener en consideración. Por eso es importante tener claro cuál es el mecanismo en que, cómo se va a producir la enfermedad. Ok. Okay. Y como te decía, hay factores, ¿no? Entonces, desde el tipo de alimento, pues va a haber algunos que van a tener una fuente de proteínas, de carbohidratos, y eso va a favorecer la proliferación, crecimiento, resistencia de estas bacterias patógenas. Si tenemos alguna medida de control, pues la temperatura en la que estamos fijando el set point y el tiempo de sostenimiento, por ejemplo, hablando de una pasteurización, va a ser importante. El pH que tengamos en el proceso, en la materia prima, la disponibilidad de agua, etcétera, ¿no? Incluso a veces también creemos que sanitizando de más, pues vamos a eliminar el patógeno, pero también lo que podríamos estar haciendo es eliminar a la competencia, ¿no? A esos mesófilos que no eran malos y que de alguna manera solamente por el antagonismo protegían al alimento, pues a lo mejor ya no lo tenemos. Entonces también es importante esa parte, tenerla en consideración, ¿no? Fíjate, nada más hay como
una nota que de por sí ahorita que comentabas con todo esto del análisis de peligros y de la parte de los recalls, tengo ahí, por ejemplo, existe una nota del 2016 donde Quaker hizo unas barras de quinoa que tuvo que retirar del mercado por riesgo de contaminación con listeria. Entonces, supuestamente, por ejemplo, si la gente cenaba alguna de estas barritas, pues nada más por pensar que es de Quaker y que pues relativamente es sano o saludable, pues al No, final pues inocuo. la quinoa con entonces se encontraron con esta bacteria y tuvieron que ir a sacar todas las barras de las tiendas donde el lote en particular se había ya entregado, y obviamente a los consumidores que ya habían comprado estas barras, pues hacerles la invitación de que lo regresaran o no sé, cómo es lo más común en tu experiencia. Ahí es bien importante, por eso más adelante viene la parte de monitoreo, verificación y validación para que podamos distinguir, y porque es importante no establecer controles microbiológicos para el HACCP. ¿Por qué? Porque generalmente tardan hasta 5 días, eh, dependiendo de la metodología y las confirmaciones. Entonces, lo que podía pasar en algunos tipos de empresas es que sabes que yo tengo la seguridad de que nunca he tenido un problema y libero el producto sin esta microbiología, pero como parte de la verificación hago mi análisis, bueno, mi muestreo, mi análisis, y después me doy cuenta que sí tenía una contaminación. Entonces, ¿qué hago? Pues trato de regresar y ver, pero si ya lo hice yo, pues cuando o por la misma, ¿no? Y analizando que tienen algo en común, ¿no? Todos se comieron esta barrita, entonces hago esa barra. ¿Verdad que peligroso es algo que, por ejemplo, eso mencionas, las mujeres embarazadas, súper peligroso? Imagínate como y de repente no se embaraza. Todo esto es súper peligroso. Exactamente. No nos vamos a esperar al típico donde seguimos a través de ganas, sino de para que no sea peligro, ¿no? Si existen los usos a lo mínimo, ¿no? Sí, una combinación llegan en una pyme, ¿no? Y algo así, ahí algo pudiera ser productos de algún otro fabrica parte de ese alimento. ¿Cómo podrán ser otros muchas veces de infraestructura o de seguridad? Sí, eso para algunos tipos de activos. Por ejemplo, la química de la información o por procesos internos, a veces también hay que tener claro cómo controlar eso, en una mañana, si lo recuerden. Aquí en pero por ejemplo tenemos una página de FDA. Ricola y para ese producto. Y luego hacemos un pequeño región y para que más muchas veces no se la mida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de productos a ciertas temperaturas, pero la gente no lo ubica. Entonces es un buen ejemplo de cómo el mismo proceso, por ejemplo, en fritura pudiera y es buena parte de los alimentos, parte de la formulación natural de las sociedades para evitar contactos cruzados, ciertas consideraciones, por ejemplo, la limpieza de las líneas. Okay. Y también es difícil, porque es muy difícil una forma líquida este alérgeno a cuando, por ejemplo, estamos hablando de algo tamaño. Realmente en esas líneas con o hasta inclusive no son como sino que yo vi un chocolate en polvo, y como tal pues el ingrediente es cocoa y azúcar y no sé qué más, pero el producto como tal no tiene cacahuates ni nueces, pero menciona una leyenda, fue hecho en donde se trabaja con nueces y bueno, cacahuates se especifica para que las personas que son alérgicas, ¿no? Sí, a veces abusamos de ese tipo de leyendas. Esto también es parte de las discusiones que tenemos en el curso. ¿Por qué? Porque a veces también si abusamos de ese tipo de leyendas, pues ya no permitimos a la gente que tiene pues, esas alergias, pues no le damos opciones, ¿no? Para poderse alimentar. Entonces, pues más bien hay que establecer las medidas correctas en el proceso, ver si en realidad tiene una relevancia o no. Si, por ejemplo, la limpieza es suficiente y lo tenemos validado, pues creo que podríamos de alguna manera omitir esa leyenda sin caer en un caso de negligencia, ¿no? Okay. Pero es parte de las discusiones que tenemos.
Ok, el tiempo se nos empieza a reducir, Luis, entonces para ir viendo la parte final de la presentación que nos traes. Sí, pues básicamente una vez teniendo claros los, los conceptos de todos estos peligros, pues tenemos que hacer una evaluación, ¿no? De estos peligros. Lo podemos hacer desde las materias primas y también durante el proceso. Entonces, mediante ciertas metodologías que aquí solamente estoy ejemplificando una porque esta tablita pudiera variar, Ujú. decidimos eh, el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo aquí, como viene la fórmula calculada, es gravedad por probabilidad, ¿no? Y la tabla, pues básicamente nos da una probabilidad que puede ir desde frecuente hasta remota y una gravedad desde insignificante hasta alta. Hacemos un cruce y podemos ver en rojo todas esas que estamos decidiendo que sí son un peligro significativo y entonces tenemos que ponerle una medida de control, que en este caso sería un punto crítico de control, que es otra definición importante, ¿no? O un PPRO, de acuerdo a la metodología de FCC, ¿no? De la ISO 22000. Entonces, pues ya teniendo esta evaluación de los peligros, pues más adelante y a través de todos los formatos que estamos viendo, vamos a poder establecer, por ejemplo, lo que le llamamos límites críticos, decidir qué es aceptable y qué no. Diferenciar los límites críticos de los operativos, por qué no se recomienda utilizar toda esta parte de la microbiología en este tipo de límites. Ujú. Diferenciar qué es validación, monitoreo y verificación, porque generalmente lo, son conceptos que los traen confundidos. Entonces es bien importante dejar claro esta parte, que bueno, es también parte de las discusiones. Como la metodología nos pide monitoreo, pues tenemos que ver qué vamos a monitorear, cómo, en qué frecuencia y quién va a ser el responsable. Entonces, por ejemplo, todo eso queda plasmado en un pequeño formato, que ese mismo formato pues nos va a dar las acciones cuando no se cumplan los límites críticos, ¿no? Entonces, vamos a tener que establecer correcciones, acciones correctivas, y va a ser para el proceso y para el producto, ¿no? El producto ya fabricado, ¿no? Como les decía, todo esto tiene que quedar documentado porque, pues, al final de cuentas puede ser auditable internamente por un cliente, por un esquema de certificación o por la autoridad. Y hablando rápidamente de las causas de retiro que me mencionabas, generalmente, por ejemplo, en el pasado se daba mucho el tema de alérgenos no declarados, era lo que sucedía. Después venía salmonela como el peligro biológico principal, listeria y otro tipo de peligros. Eh, ya últimamente, por ejemplo, listeria ha tomado más relevancia y alérgenos parece que empieza a disminuir, ¿no? Empieza a haber mayor conciencia de esta declaración de alérgenos, porque generalmente son omisiones, son olvidos, ¿no? A veces, y pasa mucho con todo esto de la normatividad, cambia, por ejemplo, norma 51, hay un cambio en el tema de alérgenos, no lo teníamos mapeado y seguimos etiquetando como anteriormente se nos solicitaba y puede haber una omisión, ¿no? Y básicamente por el desconocimiento. Entonces, todo esto es lo que se ve en un curso de HACCP, obviamente con más tiempo, ya sobre los formatos, nos vamos yendo definición por definición, hacemos un pequeño juego para que quede más claro todo esto y pues vamos de una vez documentando, que es la parte importante. Ok, pues muy interesante, Luis. Obviamente todo esto naturalmente es un panorama general. Sí, Ya en el curso, como bien lo mencionas, se profundiza, que de hecho, ya se tiene por ahí programada para el 9 de mayo, el que va a ser el curso en línea, precisamente dentro de esta nueva mecánica de dar capacitación en IPSE. Por ahí ya se tiene considerado para el 9 de mayo, entonces igual a todos nuestros capacitantes que nos estén escuchando y que sobre todo estén trabajando en estas áreas, en sus empresas, pues de invitación, ¿no? Para que puedan incluso también ahí estar atentas de las inscripciones,
porque sin duda hay muchísimo que profundizar con toda esta metodología. Yo rápidamente, Luis, nada más para terminar, esta parte del hazard, como en dos preguntas. Una, lo he estado viendo que se ha estado manejando a raíz de que salió el análisis de riesgos para normas como ISO 9001 u otras como una metodología de análisis de riesgos. Entonces no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, porque aparentemente por todo lo que nos comentaste hoy, debería de ser específica de la inocuidad, pero no sé si en verdad la metodología como tal se puede aplicar para cuestiones de que no tengan que ver con inocuidad, sino para un análisis de riesgos de calidad o en la parte ambiental, etcétera, ¿no? Entonces esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ahora que también salieron las nuevas versiones como la ISO 22000-2018, y que muchas normas ISO se manejaron con la parte del contexto de la organización, para ver también la parte de riesgos y demás. ¿Qué tanto con relación a FSCC tiene que ver eso? O sea, si realmente FSC considera también esto pues, del contexto de la organización, las partes interesadas o no, porque al final, ahorita vimos una parte de riesgos enfocada, como decías, al proceso, al producto, ¿no? Pero ahora ya también se busca ver toda la estructura organizacional, incluso pues ahí qué relevancia realmente puede tener eso para lo que es la metodología como tal. Sí, el HACCP está específico para el proceso productivo Ujú. y la norma sí hace como ese énfasis. En realidad esto siempre ha estado, pero al alinearlo pusieron el énfasis que existen precisamente dos análisis importantes. El HACCP te va a brindar la parte del análisis en el proceso de esos riesgos o peligros y tenemos como cualquier otra de las normas, tenemos que hacer precisamente ese análisis de riesgos, pero ahí ya lo más común es un FODA, por ejemplo. Y Ujú. eso sería parte. Y Ok. eso te lo pide la ISO 22000. Por ejemplo, también he visto a MEF para ese análisis y algunas otras metodologías, ¿no? Pero a lo mejor ya ahí nos puede servir más como referencia la ISO 31000, ¿no? Toda esta parte de las pues, herramientas que ya existen, ¿no? Lo Ujú. más común que yo he visto es un FODA. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo de realizar, ¿no? Ujú. Pero FCC sí hacía como esa referencia al contexto de la No, organización y... como tal no lo hacía. Ya en la parte del sistema no lo hacía y es parte de lo nuevo. Pero pues el HACCP siempre ha existido, entonces estaba enfocado en proceso, entonces ahora nos dice, no te enfoques solo en proceso, también enfócate en todo el contexto, pero ya como organización, ¿no? Y si, como comentabas al inicio, si quiero certificarme en FCC, ¿necesita hacer este contexto de la organización o...? Sí, es uno de los debes. Ah, ok, ok. Y... Incluso este cambio en la ISO 22000 obligó al esquema FCC como tal a cambiar. Entonces, por ejemplo, hace poco tuvimos versión 4, 4.1 y debido a estos cambios en la ISO tuvimos que pasar a la versión 5 en FCC, en lo que es el esquema. Entonces ahí pues ya también ellos, por ejemplo, ellos mapearon a su vez pues sus partes interesadas, ¿no? Entonces pues ya eh, ahí, por ejemplo, quedan las organizaciones de capacitación, las casas certificadoras, toda la parte de acreditación y pues obviamente pues siempre va a estar inmerso el consumidor, ¿no? Ok, y la parte de la metodología del hazard, pero para temas que no tengan que ver con inocuidad, ¿cómo ves ahí? ¿Sí es funcional para algo que no tenga que ver específicamente con inocuidad? Yo no lo haría. Por ejemplo, sí he visto que la metodología ya la empiezan a utilizar en cosméticos y en farmacia Ujú. para controlar peligros, pero del proceso, no como tal de la organización. La verdad es que no lo he visto, lo investigaría, pero no es algo que yo haya visto que se utilice, ¿no? Ok, pues perfecto, Luis, entonces yo creo que está muy interesante toda la información. Obviamente profundizar en el curso sin duda te dejará mayores
te enriquecerá todavía más su conocimiento para todos los que estén trabajando en estas áreas. Y bueno, Inge, no sé si tengas ahí algo más para concluir el tema. Un tema muy interesante más para todos nuestros capacitandos que se encuentran en el área de alimentos, como mencionas. Pues sería hasta ahorita la información. Como dicen, si gustan tomar el curso, que posteriormente, como mencioné, ya estamos abriendo más cursos ahora en línea bajo esa modalidad. Así que quien quiera saber más de esto o le interesa, pues con gusto ya vamos a abrir las inscripciones. Preguntar, ya saben, en nuestras redes sociales, aquí están todas por Ahí está en la pantalla, Inge, toda la página web, blog, Twitter, Facebook. En Facebook regularmente se publica más constante los calendarios. Y bueno, también todos estos videos se suben posteriormente al YouTube. Los invitamos a que se suscriban tanto a YouTube como en el Facebook, ahí a darnos me gusta y estar constantemente pendientes de las publicaciones. Nos han estado preguntando, de hecho, si se van a abrir más cursos en línea. Entonces, sí se van a ir abriendo más temas. Estén pendientes, realmente se está haciendo un esfuerzo para poder continuar con esta labor de capacitación pese a la situación de la contingencia. Entonces están buscando realmente muy accesible para todos y pues nada más estén ahí atentos para poder seguir inscribiendo, ¿no? Muchas gracias, Luis. De nada, hasta luego. Muchas gracias. Pues con esto terminamos la emisión. Entonces los esperamos próximo jueves, 11 de la mañana. IPSE Digital, potencialízate. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.